Buenas tardes a todas y a todos. Nos volvemos a encontrar en este seminario que tiene por título Ontología y Acción, una introducción a la lectura de Seridanada de Jean-Paul Sartre. Por razones, si bien hubo cortes en el seminario, fueron debidos a razones de fuerza mayor, razones de índole política, histórica, económica y social. A nosotros, a ninguno de nosotros, nos gusta desordenar las cosas, pero esto lo hemos hablado con Laura. La situación nos desordena, no es que nosotros desordenamos las cosas, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel nacional hace que nos desordenemos y parezcamos desorganizados cuando no lo somos, e incluso este ciclo, si bien tuvo sus vicisitudes, dijimos que iban a ser 4 encuentros, y van a ser 4 encuentros porque continuamos hoy y la semana que viene. Bien, hoy lo que vamos a trabajar es el punto ya, el título del seminario, como ya lo sabemos, es Ontología y Acción. En los 2 encuentros anteriores estuvimos dedicándonos a exponer, dialogar, pensar algunos de los conceptos centrales de la ontología sartreana expuesta en El Ser y la Nada, una ontología fenomenológica, ensayo de fenomenología, de ontología fenomenológica, es el subtítulo de la obra. Ahora bien, en este encuentro nos vamos a adentrar ya en la cuestión en torno a la acción. Bien, la cuestión en torno a la acción en Sartre se encuentra estrechamente vinculada, consubstancializada con la caracterización ontológica del ser para sí, de la conciencia, de la realidad humana. Nosotros habíamos visto el modo en que Sartre diferencia entre 2 regiones ontológicas, el en sí, que es la dimensión ontológica de la cosa, y el ser para sí, que es la dimensión ontológica de la conciencia. También de la realidad humana, aunque no es lo mismo, no es lo mismo conciencia y realidad humana, pero dejemos pasar, ¿no? Bien, en primer lugar, Sartre va a decir que toda acción es intencional. En El Ser y la Nada, cito textual, dice lo siguiente: una acción, por principio, es intencional. Bien, acá, en este punto, cuando Sartre habla de intención, no se está refiriendo, y esto es importante aclararlo, a la intencionalidad husserliana sobre la cual habíamos hablado en el primer encuentro, ¿no? Esta intencionalidad que es intendere, es estar volcado hacia la conciencia era intencional porque era conciencia de, recuerden esto, ¿no? Esto, si me recuerdan, era fundamental. Dentro es una de las tesis fundamentales de la fenomenología en general y también, en particular, de la fenomenología sartreana. Ahora bien, sin embargo, cuando Sartre dice toda acción por principio es intencional, se refiere a intención en el sentido coloquial, es decir, que se hace algo con la intención de. Es en ese sentido. La acción va a significar entonces una intencionalidad. Toda acción va a ser intencional. Lo que va a definir a la acción es la intención. Esto es muy importante que quede marcado.
En este punto, Sartre va a diferenciar, a contraponer, acá coloca un ejemplo, ¿no? Lo que es un hecho, algo que uno puede llegar a hacer, pero que no es necesariamente una acción porque no se lleva a cabo con la intención de. Y coloca el ejemplo de un fumador que involuntariamente provoca una explosión. Esto lo diferencia del caso de un obrero que realiza una explosión, a partir de una orden. Según la tesis sartreana, el fumador que provoca la explosión sin querer, no porque está fumando en una estación de servicio, hay nafta, tira el cigarrillo sin querer y explota. Ahí no hay una acción propiamente dicha. Ahora bien, el obrero, el trabajador que lleva a cabo una explosión a partir de una orden, sí, porque lo hace con la intención de. Si toda acción es intencional, toda acción es, por lo tanto, teleológica. Es decir, toda acción prosigue una finalidad. Entonces, lo que define a la acción es la finalidad que persigue quien la realiza. Esto, igualmente, no significa que los resultados de la acción coincidan con la intención. Es decir, se puede llevar a cabo una acción con una finalidad X, pero las consecuencias de la acción pueden ser contrarias a aquello por lo que la realicé. En este aspecto podemos ver un sentido trágico en la acción, porque toda acción se realiza con una finalidad. Lo que moviliza a la acción, y esto es importantísimo, es la finalidad, el telos, la causa final aristotélica, ¿no? Ahora bien, sin embargo, las consecuencias pueden ser totalmente opuestas a aquello por lo que realicé la acción. Esta discordancia entre la intencionalidad y las consecuencias manifiestan, entre otras cosas, una de las cuestiones fundamentales del existencialismo sartreano, ¿no? Y se da esto en un horizonte de tragicidad. Llevo a cabo una acción con un fin determinado, y no solo las consecuencias pueden ser distintas, sino que pueden ser absolutamente contrarias. En la literatura existencialista, cuando me refiero a la literatura existencialista, hablo de las obras de Jean-Paul Sartre, también se podría ver en Camus, también se podría ver en Simone de Beauvoir. Esto está muy presente. Hay una novela que es excelente de Simone de Beauvoir, que es La sangre de los otros. El protagonista, Jean Blomard, si no recuerdo mal, sí, Jean Blomard, va llevando a cabo una actitud ante la vida en donde lo que él no quiere es que sus acciones comprometan a los otros y se dispone de manera integral a que sus acciones solamente tengan consecuencias para él. Y eso mismo hace que se involucre mucha gente alrededor de él e incluso con desenlaces trágicos. Hay un ejemplo, uno de los ejemplos que aparece en la novela, es que él conoce, el protagonista conoce una chica que era
la novia de un camarada, no el camarada, él era sindicalista, no era del Partido Comunista, pero dentro de su agrupación había gente del Partido Comunista, conoce a una chica que era la novia de un militante del Partido Comunista, también sindicalista, y él nota que esta chica, que a esta chica él le gusta. Entonces él toma toda una serie de actitudes para que ella no se enamore de él, entre otras cosas, poner distancia pero al mismo tiempo ser amable, y así se va sucediendo que ella culmina enamorándose de él por eso mismo, y además va pasando, después, bueno, no voy a hacer adelanto, pero se va dando toda una situación, toda una serie de situaciones trágicas a partir de eso, a partir de ese enamoramiento que tiene esta chica, que incluso deja a su novio, el militante comunista, lo deja por el bar, le gusta la casa y le dice que está enamorada de él, etcétera, etcétera. Él la tiene que rechazar, pero como no la quiere lastimar al mismo tiempo, porque no quiere hacer nada que perjudique a los otros, bueno, eso va culminando en toda una serie de cuestiones, como dije antes, muy trágicas. Y ahí se ve, en esa novela pone como ejemplo, es un buen ejemplo de esto que está diciendo Sartre. Lo que define a la acción es la intención. Sin embargo, las consecuencias de esas acciones pueden no coincidir e incluso pueden ser lo antagónico a aquello por lo que se realiza la acción. Sartre va a mencionar como ejemplo histórico, por ejemplo, la fundación de Constantinopla. Sartre dice que Constantino probablemente no preveía que la fundación de otra Roma, del traslado de Roma a Bizancio, o sea, la institución de dos capitales, iba a traer aparejado consigo el debilitamiento del Imperio Romano. Sin embargo, él llevó a cabo una acción porque proyectó hacer de Constantinopla la segunda capital, la nueva residencia en Oriente de los emperadores, para los emperadores. Que, ahora bien, pasamos a este punto, que como esta caracterización de la acción a partir de la intencionalidad, de su sentido teleológico, recordemos, teleológico significa que está movilizado por una causa final, que es hacia un fin. ¿Cómo se relaciona con la ontología sartreana? Bien, si la acción es teleológica, Sartre señala que ella significa una negación del estado actual en que se nos presenta el mundo. Esto significa que la acción es fundamentalmente negatividad. Habíamos hablado del ser para sí como negatividad y que lo más propio de esta negatividad es la negación, hablamos incluso de la traducción del término, ¿no? Que Sartre emplea niantificación, que en castellano sería nadificación, pero que como no existe esa palabra, digo, una traducción textual sería nadificación, porque como no existe la palabra en castellano, suele ser traducida como nihilización. Tomando el nihil, ¿no? La raíz en latina, la palabra latina nihil, que es nada. Ahí bien, lo que podemos encontrar en este punto es que Sartre define a la acción a partir de la negatividad.
En este aspecto, su caracterización de la acción va a estar en cierta medida influenciada por Hegel y sobre todo por la lectura que Alexandre Koyer hace de Hegel en sus cursos en Francia entre 1933 y 1939. Estos cursos de Koyer que da sobre todo, que da sobre la fenomenología del espíritu, es la introducción de Hegel en la filosofía francesa. No porque antes no se conociera Hegel, pero va a tener un impacto muy grande, no solo en Sartre, sino en toda la generación posterior a la década de 1930. Continuando, Sartre sostiene que la posibilidad de negación del mundo supone la posibilidad de tomar distancia del mundo, por lo que la acción se lleva a cabo a partir de la posibilidad de la conciencia de retirarse del ser al no ser. La acción es negación. Esto significa, es no ser la acción. Esto significa que la conciencia, el ser para sí, puede actuar porque se retira del ser pleno del mundo, de la dimensión ontológica del ser en sí, hacia el no ser. Cito a Sartre, el ser y la nada. Esto significa que, desde la concepción de la acción, la conciencia ha podido retirarse del mundo pleno del que es conciencia y abandonar el terreno del ser para abordar francamente el terreno del no ser. Fin de la cita. En la acción, el ser para sí, la conciencia, cada uno de nosotros, el existente humano, opone el no ser al ser y optamos, elegimos por el no ser. Explicándolo quizás más coloquialmente, el mundo es de una manera determinada. El mundo es esa realidad plena, dada. Y ahora bien, nosotros, ser para sí, conciencia, descubrimos, y este descubrir va entre comillas, una carencia, una falta en ese mundo que es pura posibilidad, que es realidad, que es lo dado, lo macizo. Esta carencia, al mismo tiempo, es un acto de creación. Porque estuvimos diciendo, lo acabamos de decir, el mundo se nos presenta en la dimensión del ser como positividad, como algo macizo, denso, como realidad de los dados en sentido fuerte. No hay carencia en el mundo. Es el ser para sí quien la descubre, pero este acto de descubrimiento es un acto de creación. Creamos la carencia. Creamos la carencia a partir de un estado de cosas que no es, no tiene ser. Es algo que pensamos, es un ideal que se presenta, una idea que se presenta, que no es en la realidad, pero a partir de ese ideal, el mundo presenta la carencia. Cuando el ser para sí, cuando nosotros actuamos, lo que hacemos es negar el mundo que es en pos del que no es. Para que se entienda, lo cito a Sartre nuevamente.
La intención de suscitar a Roma una rival no puede venir a Constantino, sino por la captación de una falta objetiva. A Roma le falta un contrapeso, diría Constantino. A esa ciudad, todavía profundamente pagana, era preciso oponer una ciudad cristiana que por el momento faltaba. Crear Constantinopla no puede comprenderse como un acto a menos que la concepción de una nueva ciudad haya precedido a la acción, o que, por lo menos, esa concepción haya servido de tema organizador a todos los trámites anteriores. O sea, la carencia de una, acá Sartre hace una, la forma en que expone Sartre es cuando dice en la primera parte, la intención de suscitar a Roma una rival no puede venir a Constantino sino por la captación de una falta objetiva. Pero esta falta objetiva es posterior a la concepción de una nueva ciudad. Es decir, no faltaba Constantinopla, no faltaba Bizancio, no había esa falta en el mundo antes de ser un concepto de Constantino. Es decir, yo veo la pared blanca que tengo a mi derecha y puedo decir, falta pintar. La falta, falta pintar, esa falta la estoy introduciendo yo a partir de una concepción que no es en la realidad. La pared absolutamente pintada de blanco. O podríamos decir, está la pared pintada de blanco y se aparecería como una falta el estar pintada de azul. Supongamos eso. Ahora, es porque aparece la concepción de pared azul que se me presenta como una falta la pared blanca. Bien. En este sentido, la posición de Sartre se constituye en oposición al determinismo histórico. La acción, en tanto acción, no responde a ningún tipo de mecanismo. Por el contrario, la comprensión de ¿cómo comprendemos una acción? ¿Cómo la comprendemos? No por los medios, por los términos aristotélicos de la causa eficiente, sino por las causas finales. Es decir, comprender una acción es comprender el sentido de ella, es comprender el para qué, no el por qué, sino el para qué. Esto va a significar, en Sartre, va a tener una significancia política y ética. Porque no se trata de, por ejemplo, ahora después lo vamos a ver, que cuando habla en esta oposición al determinismo histórico, Sartre va a señalar, y lo vamos a ver después con citas textuales, va a señalar que no son las condiciones miserables de vida del, por ejemplo, proletariado, lo que lo llevan a hacer una revolución, sino que lo que lo lleva a hacer una revolución es una concepción, un ideal de mundo distinto al que es. Eso va a movilizar a la acción revolucionaria, ¿no? Bien, antes de llevar a cabo, retomando el caso de Constantinopla, antes de llevar a cabo la realización de la nueva capital de Roma, Constantino tuvo que concebir la nueva capital del Imperio Romano y esa concepción precedió a la acción. Es entonces, como dijimos antes, a partir de esa concepción que Constantino descubre una falta en el mundo objetivo.
la falta, entonces, es posterior a la concepción de un estado de cosas nuevas que se presenta como inexistente en la actualidad, que no es. Por eso, elijo, la acción significa elegir el no ser por sobre el ser. A partir de esa elección se transforma el ser del mundo, ¿no? Lo dado, la realidad. Esto va a revelar el fundamento mismo de la acción. Este fundamento no es otro que la libertad. Habíamos visto, la libertad está relacionada al no ser. La libertad es no ser, es negatividad. La libertad es posibilidad, frente a la realidad es posibilidad. Y la posibilidad resquebraja, genera una fisura en la realidad. La libertad es posibilidad. La libertad es esta instancia de la conciencia en donde ella puede alejarse del ser pleno del mundo. El mundo por sí mismo, sin existencia humana, sin conciencia, sin ser para sí, no tiene carencias, no tiene falta. El mundo y la naturaleza, en este sentido, la dimensión o la región ontológica del ser, que es el en sí, como habíamos dicho en la primera clase, se define como es lo que es. El mundo y la naturaleza, sin la conciencia, sin el ser para sí, son. No tienen grietas, no tienen fisuras, no tienen faltas. Es el hombre el que, entre comillas, nuevamente, descubre la carencia y la descubre, de nuevo entre comillas, al confrontar el mundo que es con el mundo que no es. Ahora bien, esto en el propio ser y la nada, por lo general no se habla, yo no estoy muy de acuerdo con esta lectura en donde ¿no? Las dos obras filosóficas más importantes de Sartre son El ser y la nada, 1943, y La crítica de la razón dialéctica, de 1960. Por lo general se habla de un traspaso de un Sartre existencialista fenomenológico en El ser y la nada, y un Sartre marxista más hegeliano en La crítica de la razón dialéctica. Sin embargo, yo esa posición no la comparto, si bien hay cambios de perspectivas, cambios de términos, nosotros podemos encontrar que muchas de las cuestiones que aparecen en la crítica de la razón dialéctica ya están ya se están presentes, unas de manera explícita, otras de manera tácita, en El ser y la nada. Incluso la crítica a la variante objetivista, dogmática del marxismo está ya en El ser y la nada, y que va a ser uno de los temas centrales de la crítica, o incluso el tema central de la crítica de la razón dialéctica. En este aspecto, lo que dijimos antes, ¿no? Sartre dice que no son las condiciones miserables de la vida la que hacen que el obrero, el proletario, intente transformar el mundo, sino que para que esa transformación pueda ser posible, tiene que haber una vivencia de esas condiciones miserables como tales. Voy a, cito a Sartre, porque esta parte es muy, muy clara. Pues aquí es menester invertir la opinión general y convenir en que los motivos para que se conciba otro estado de cosas en que a todo el mundo le iría mejor no son la dureza de una situación ni los sufrimientos que ella impone. Por el contrario, solo desde el día en que puede ser concebido otro estado de cosas, una nueva luz ilumina nuestras penurias y nuestros sufrimientos
y decimos que son insoportables. Solo cuando podemos pensar en otro orden de cosas, podemos decir esto es insoportable. No es un dato objetivo lo que es insoportable. La explotación, es decir, una cita, ¿no? La explotación, la miserabilidad me refiero a vivir en la situación de miseria, se vive como tal solo cuando se piensa en un estado de cosas donde ella no existe. Es a partir de este estado de cosas ideal que se intenta terminar con la explotación, con la miseria. La acción, dice Sartre, requiere de un móvil. Y este se presenta precisamente como un estado de cosas ideal, que en el presente es una pura nada. El obrero, dice Sartre, cito, tendrá que concebir una felicidad vinculada a su clase como puro posible, es decir, como cierta nada actualmente. Por otra parte, se volverá sobre su situación presente para iluminarla a la luz de esa nada y nihilizarla a su vez, declarando, yo no soy feliz. Creo que se entiende, ¿no? Esta situación, la situación la vivo como intolerable, como una situación que me vuelve infeliz, porque creo un mundo distinto, un mundo del orden del otro. Y ese mundo no es pura nada. Y es a partir de esa pura nada que me involucro en el mundo para negarlo y transformarlo. Sartre dice en este sentido dos cuestiones. Por un lado, que cito textual, ningún estado de hecho, cualquiera que fuere estructura política o económica de la sociedad, estado psicológico, etc., es susceptible de motivar ninguna acción. Por otro, dice Sartre, ningún estado de hecho puede determinar a la conciencia a cargarlo como negatividad o como falta. La significación del hecho la damos nosotros, la da el ser para sí, la da la conciencia. Y lo hacemos a partir de la posibilidad de retirarnos del ser. En este aspecto, Sartre va a señalar la acción como la cualidad más propia del ser para sí. Es decir, la acción es la cualidad más propia de cada uno de nosotros. Leo una cita. No hay estado de hecho, satisfactorio o no, sino por la potencia nihilizadora del para sí. Pero esta potencia de nihilización no puede limitarse a un simple retroceso para tomar distancia respecto del mundo. Es decir, no es que cuando hablamos de retirarse del mundo, no es que se está hablando de una suerte de evasión del mundo, no, porque lo más propio del ser para sí es la acción. En efecto, en tanto la conciencia está investida por el ser, porque recordemos, el ser para sí, nosotros somos la nada, pero esta nada está investida del ser ya que es una región del ser. Bien, en efecto, en tanto la conciencia está investida por el ser, en tanto que simplemente padece a lo que es, debe ser englobada en el ser, para que la forma organizada, obrero que encuentra natural su sufrimiento, pueda hacerse objeto de una contemplación relevante, debe ser superada y negada. Esto significa, evidentemente,
que solo por un puro arrancamiento de sí mismo y al mundo puede el obrero poner su sufrimiento como sufrimiento insoportable y por consiguiente hacer de él un móvil para la acción. Fin de la cita. En esta cita un poco larga podemos encontrar varios puntos centrales a la hora de comprender el concepto de acción. Ya lo dijimos, la acción es una de las cualidades más propias del ser para sí. Si bien a partir de su estructura ontológica, el ser para sí tiene la posibilidad de tomar distancia del ser, al mismo tiempo se encuentra investido por el ser. Esto significa que su retiro del ser es lo que le posibilita y obliga a actuar, porque nos retiramos del ser, pero estamos investidos del ser. Y acá pensemos, nos puede parecer algo paradojal, y lo es, porque tenemos que pensar el pensamiento sartreano, tenemos que pensar la filosofía de Sartre como una filosofía de la paradoja, como una filosofía de la contradicción no en el sentido de una contradicción lógica y por lo tanto desde una perspectiva postmoderna, nada por el estilo, sino desde una perspectiva, si se quiere, dialéctica, desde una perspectiva que se nutre del hegelianismo. ¿Y por qué Sartre, la filosofía de Sartre, guarda este sentido que puede parecer oscuro, paradojal, contradictorio? Porque aquello que es objeto de su pensamiento, aquello que está pensando, es la experiencia y la existencia humana, que es oscura, es paradojal y es contradictoria. Bien, en este aspecto, esta cuestión de nos retiramos del ser, nosotros tenemos la posibilidad de retirarnos del ser, pero al mismo tiempo estamos investidos por el ser, pensémoslo en términos de una dialéctica, ¿no? La dialéctica entre tomar distancia del ser y negar el ser, porque cuando tomamos distancia del ser, lo estamos negando porque somos la negación misma que está en el ser, porque estamos en el ser, estamos investidos por el ser. Como habíamos dicho en el encuentro anterior, la nada es el gusano en el meollo del ser. Es decir, nosotros estamos en el mundo, en la realidad, en el puro ser, y somos investidos por el ser. Ese ser que está ya dado por nuestros condicionamientos orgánicos, biológicos, psíquicos también, como el pensar en lo psíquico como un estado de hecho, que en algún punto Sartre lo plantea, nuestra historia, nuestro pasado, todas nuestras determinaciones son ese estar investidos por el ser, pero al mismo tiempo somos la negación de aquello. Se trata de pensarlo en términos, como dije antes, dialécticos. La libertad, entonces, le abre al ser para sí la posibilidad de retirarse del ser, pero al ser él mismo una región del ser, esa posibilidad se realiza en la acción nihilizadora, concreta, en el mundo. Porque este retiro del ser es negación del ser concreta, no es del ámbito del pensamiento especulativo, sino es lo que existimos nosotros. Lo más esencial de la libertad es la acción. Es en ella donde se realiza. En este aspecto vamos a encontrarnos con una crítica, con dos críticas, una a Hegel y otra a Heidegger. Con respecto a Hegel, Sartre dice, cito textual,
Es lo que entreveía Hegel cuando escribía que el espíritu es lo negativo. Estamos diciendo, el ser para sí, la conciencia, es lo negativo, somos esa negatividad. Aunque, dice Sartre acá, no parece haberlo recordado al exponer su propia teoría de la acción y de la libertad. Claro, porque esta negatividad no es un medio dentro de un sistema filosófico que culmine en el espíritu absoluto o en el saber absoluto, cuestión que podría ser leída desde Hegel, ¿no? Sino que esto es concreto, es nuestra existencia concreta. Somos nosotros esa negatividad. Y esto es nuestra libertad. Por otro lado, en el caso de Heidegger, Sartre señala que, que Heidegger calla el hecho de que el para sí, nosotros, no es solamente el ser que constituye una ontología de los existentes, sino también el ser por el cual sobrevienen modificaciones ónticas al existente en tanto existente. Heidegger va a definir, bueno, acá no, lo que hace Sartre es decir, bueno, Heidegger comprende al ser para sí como aquel al que se le manifiestan los entes, se le manifiesta el ser, ante el cual el mundo de los entes se abre. Bueno, primera cosa, Heidegger no habla de ser para sí, habla de Dasein. Pero lo importante acá es señalar que, está bien, no se trata de únicamente que el ente se nos manifiesta, sino que nosotros llevamos a cabo modificaciones ónticas al ser. No somos el mero ámbito de donde el ente o el ser se nos manifiestan, sino que somos quienes modificamos al ser. Bien, en tanto a las críticas de Sartre a Heidegger en relación a la teoría de la acción, estas vuelven a aparecer en un texto publicado de manera póstuma, que es Verdad y Existencia. El texto es de, si no me equivoco, 1947. Se publica, es un texto póstumo, es un manuscrito que Sartre nunca llegó a terminar. Se publica, creo que en 1985 o 1989, no me acuerdo ahora bien la fecha. Casi seguro que es del 89. Pero bien, en este texto Sartre dice lo siguiente, que la verdad es, cito textual, llevar el ser a una nueva dimensión de ser. Ser con mayúscula, pone en primera, ¿no? En la primera vez. Llevar el ser, ahí lo coloca en mayúsculas, a una nueva dimensión de ser, la iluminación. Acá hay una crítica a Heidegger que proviene del lugar que Sartre le otorga a la acción en el advenimiento de la verdad. A diferencia de Heidegger, Sartre dice que es el sujeto, somos nosotros, es la realidad humana la que ilumina al ser, no el ser el que nos ilumina a nosotros. En este aspecto, para Sartre, la verdad es tal que lo que es el puro ser es iluminado por nosotros, por lo que no es. Es decir, el ser para sí es quien ilumina al en sí. Y esta iluminación, la verdad, que es la verdad que es pensada como iluminación, es una acción, es un proyecto, es un movimiento de la existencia humana. El ser en sí es iluminado
por la acción totalizadora del proyecto humano. Fíjense esta frase, ¿no? Cito textual. La verdad se revela en la acción. Es decir, no se trata de, la verdad no es algo que se revele desde la pasividad de la existencia humana, sino que se revela en la actividad. Fíjense lo que dice acá Sartre, ¿no? La realidad humana no puede recibir nada pasivamente. Siempre es necesario que conquiste. No sé por qué maldición, sino en su manera de ser. Ahora bien, retomamos el ser y la nada. El mundo no solo es negado por el ser para sí, sino que también es totalizado. En este aspecto va a decir Sartre que la totalización significa el otorgamiento de un sentido al ser en sí, un sentido que no tiene por sí mismo. Ante el planteo acerca de que la libertad encuentra sus límites en los obstáculos que puede presentar el mundo y la naturaleza, Sartre señala, con esto vamos cerrando mi exposición, así pasamos al diálogo, a las preguntas, a los comentarios. Por esto ya quiero, esta última parte la vamos a ver el viernes que viene, ¿no? Pero es importante señalar esto. Los obstáculos a la acción no son una realidad dada. Los obstáculos a la acción, los obstáculos a la acción, a la libertad, provienen de nuestro proyecto. Es nuestro proyecto el que hace que el mundo se nos presente como un obstáculo o como un instrumento. Leo esta cita y termino. El coeficiente de adversidad de las cosas, en particular, no puede constituir un argumento para la libertad, pues por nosotros, es decir, por la previa posición de un fin, surge ese coeficiente de adversidad. Tal peñasco, que manifiesta una resistencia profunda, si quiero desplazarlo, será, al contrario, una ayuda preciosa, si quiero escalarlo, para contemplar el paisaje. En sí mismo, si es siquiera posible encarar lo que es en sí mismo, es neutro. Es decir, espera ser iluminado por un fin para manifestarse como adversario o auxiliar. Entonces, acá está muy claro, ¿no? El peñasco, claro. Si lo tengo que desplazar es un obstáculo. Ahora bien, pero si quiero llegar a un lugar para observar el paisaje, me abre la posibilidad, es un instrumento, es un útil, porque es aquello en donde puedo hacer pie, escalar y llegar a la cima de un cerro. Bien, esto nos presenta, nos muestra el modo en que es la acción la que niega al mundo, pero al mismo tiempo lo totaliza. Y ahora, con respecto a esto, va a ser ahora, lo que estuvimos viendo hasta en el encuentro de hoy, es el modo en que la acción significa una nihilización, una negación del mundo. Pero vamos a ver cómo significa al mismo tiempo una totalización del mundo. Y eso es para el encuentro que viene. Si quieren, pasamos, porque ya hablé mucho, y si bien pasamos a las preguntas y comentarios. Gracias, Maxi. A ver, voy a poner en galería. Ahí estamos. Hola Laura, hola Maxi, hola a todos y a todas. Marina, ¿qué tal?
No me había podido conectar en las sesiones anteriores, pero ya, ya ando por acá. Aprovecho que bueno, a lo mejor todavía no hay como muchos planteamientos. Ahorita estaba revisando precisamente Verdad y Existencia, y es muy interesante precisamente la manera en la que va afinando. Tú mencionabas y bueno, ya sabes, ¿no? Coincidimos precisamente en esta concepción de que no hay una ruptura tajante, no solo en orden cronológico, sino obviamente conceptual, en lo que va del ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica. Y mencionabas verdad y existencia, y claro, o sea, yo ahora que lo estaba revisando y que habíamos estado hablando un poco de la tesis de maestría, de mi tesis de maestría y todo esto, retomaba algunas cosas así de manera muy, muy rápida. Y hay una serie de planteamientos que me parecen me parece que hacen, o sea, que sí, que es como un gran texto bisagra, ¿no? En el cual se enfatiza mucho el tema de la acción. Y ahorita que lo estaba revisando, hay una cita que me parece que puede ser muy esclarecedora también como para comprender qué sucede con la libertad a partir también de la exposición que has hecho, ¿no? La cita es de Verdad y Existencia. Dice la libertad, asumir lo que no se ha creado. El sueño invertido e inauténtico de libertad, crear sin responsabilidad. El escritor que no quiere ser responsable, el soñador esquizofrénico. Entonces, es muy más adelante, señala algo que también me parece muy, muy interesante, ¿no? Dice, he mostrado que la libertad es asumir siempre a posteriori las propias responsabilidades de aquello que no se ha creado ni querido. Es decir, eh, claro, si estamos colocados en el tema precisamente en el sentido de la acción, o sea, que creo que es como a veces también él lo va refiriendo en el ser y la nada, ¿no? O sea, como la acción con ese sentido. Eh, y que creo que es el problema que se retoma, o no el problema, sino el tema que se retoma también en la parte del psicoanálisis existencial, cuando se habla justamente del cruce de los proyectos de los otros con el propio proyecto, ¿no? Me parece muy interesante justamente poner el acento en esto, ¿no? Es decir, asumir las propias responsabilidades de aquello que no se ha creado ni querido, es decir, lo que tendría que ver probablemente con la acción de los otros, porque la acción de los otros no puede ser necesariamente el sentido compartido, o sea, que creo que eso también es lo que va a derivar más adelante en la crítica de la razón dialéctica y la cuestión de los grupos, un sentido compartido, pero en este punto, es decir, bueno, a mí me parece una filosofía muy esperanzadora en ese aspecto. Pero bueno, quería señalar eso, nada más, y tenía un comentario en particular, una pregunta también para ti. Hablabas, ¿no?, sobre la cuestión de, supongo que lo podríamos poner en estos términos también, aunque tú no fueron los términos que utilizaste, en relación como este famoso problema del marxismo, ¿no?, sobre la adquisición de conciencia. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, alguien que ha sido la clase obrera, proletaria, en qué momento puede tener ese despertar, por decirlo así, de conciencia y buscar una serie de condiciones distintas a las que está atravesando en esta realidad, ¿no? Y a partir de lo que ibas recuperando tú, de lo que vas señalando, sobre todo Sartre en El ser y la nada, pues, se pone ahí, o sea, me parece que ya en términos también como muy prácticos, se pone un problema importante sobre la mesa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesito para poder ubicar? O sea, ¿cuáles tendrían que ser las condiciones de posibilidad para que un individuo pudiera identificar que hay algo que falta, por decirlo, o que de hecho es posible otra por decirlo rápidamente, otra realidad. Es decir, es en ese momento, se entendería, pues, que es en ese momento cuando se identifica esa falta que la realidad actual adviene insoportable. Pero justo el paso previo, un poco, no sé tú cómo lo veas desde Sartre. Yo me acordaba en estos momentos de las conferencias que da, pero pues eso ya es posterior, de las conferencias en el Instituto Antonio Gramsci, ¿no? Con el Partido Comunista Italiano y la conferencia esta de marxismo y subjetividad, que creo que en parte, pues precisamente trata de abordar ese tema, ¿no? Pero no sé, o sea, un poco mi pregunta iba en relación con eso, o sea, tú, ¿crees que haya algo por parte de Sartre que afine un poquito más este planteamiento? Porque en efecto, o sea, en el ser y la nada parece que está el tema de
identificar esa falta, pero no estoy segura de si haya algo por ahí. Digo, ahorita no me viene rápidamente a la mente, pero hay algo ahí de esos momentos previos, ¿no? O sea, como de qué sucede con el sujeto como para que sea capaz de identificar una cierta falta. Sí, bueno, ante todo, en cuanto a lo primero que estabas señalando, claro, esto es importante, si bien el sentido de la acción lo da la intención, si es intención, las consecuencias de la acción son opuestas a las de mi intención, yo quise salvar una vida y lo hice con las mejores intenciones, la vida que quise salvar es una vida que se perdió, soy responsable de eso. Y ahí está también, eso es fundamental, porque la cuestión de la responsabilidad es fundamental y en este aspecto no hay que confundir lo que dice Sartre con el kantismo. El juicio sería sobre hay un juicio sobre la consecuencia de la acción, porque lo hice con cierta intención y culminé con las mejores intenciones. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones, bien podría ser una premisa sartreana, sin lugar a dudas, porque soy absolutamente responsable de las consecuencias de mis acciones. Más allá que el sentido por el cual llevo a cabo la acción tiene que ver con la orientación, con la intención. Sin embargo, claro, ahí nos abrimos ya al mundo histórico, nos enfrentamos al otro. Señalar esto me parecía importante, sobre todo para ver, si bien, claro, el próximo seminario vamos a ver, podemos ver la cuestión de la responsabilidad y de esta no adecuación entre intención y consecuencias, ¿no? Eso es un buen tema para trabajar. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora bien, la pregunta que haces, yo lo vería en la crítica de la razón dialéctica el momento de transformación del mundo, de la realidad, aparece cuando bueno, ahí ya estamos con otras terminologías, cuando lo práctico inerte, las condiciones materiales, las condiciones históricas, hacen que la vida sea imposible. Es decir, se va clausurando cada vez más el ámbito de lo posible, cerrando cada vez más lo posible, que lo único que queda es hacer lo imposible. Lo imposible en el sentido de romper con aquello que desde las lógicas de las determinaciones históricas sería imposible. Es el momento en que se dice no. Al mismo tiempo, tampoco en la crítica de la razón dialéctica es mecánico. O sea, una situación de opresión, de explotación constante llega a un punto en donde la vida misma, ya en la crítica, se vuelve imposible. No se puede vivir efectivamente, si seguimos en esas condiciones, nos morimos. Así, la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces se dice no. Sin embargo, eso tiene que estar interiorizado y tiene que estar la propuesta de decir no, porque tampoco se trata de un mecanismo. Y también otro texto que es importante, otro texto que es importante entre la crítica de la razón, entre el ser y la nada, y la crítica de la razón dialéctica, además de verdad y existencia, es materialismo y revolución, ¿no? En materialismo y revolución, Sartre plantea una filosofía de la revolución que en algún punto es una filosofía que parte de las premisas del ser y la nada. Es un texto corto, en el grupo lo puedo pasar, yo incluso tengo escrito
artículo de unos años atrás sobre este texto, parte de adherir a parte de las premisas ontológicas del ser y la nada, y es un intento de acercamiento con el marxismo, pero desligándose del mecanismo, sobre todo de Engels. No solo del mecanismo del Partido Comunista de la época, mecanismo del dogmatismo, el economicismo, etcétera, de la línea oficial del Partido Comunista, no como filosofía, como ideología, sino del propio Engels, que en la primera nota al pie que tiene ese texto dice, bueno, esto fue antes del nefasto encuentro de Marx con Engels, dice nefasto encuentro. Ahora bien, también quería oír justamente al leer esta cita en este momento, ¿no? En este mismo momento se podría encontrar una referencia entre el ser y la nada, una continuidad entre algo que está en verdad y existencia, pero que ya se encuentra en el ser y la nada, que es este término, y nunca me había dado cuenta, que dice, en sí mismo, si es siquiera posible encarar lo que es en sí mismo, es neutro, es decir, espera ser iluminado. Aparece la palabra iluminación. En el ser y la nada, que va a ser la verdad. Yo nunca lo había notado. Y esto lo tengo escrito yo, ahora estoy con un Word abierto, ¿no? Nunca lo había notado. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, Maxi. Sí, en efecto, o sea, pensaba justo, ajá, o sea, como en el peso que tiene precisamente la realidad, por decirlo así, pues la realidad material al final de cuentas. O sea, y esta interacción, esta dinámica que se da entre entre el en sí y el para sí. Y claro, ahorita que lo mencionabas también el tema de la responsabilidad, porque me parece que muchas veces tiene una connotación muy cargada moralmente, de forma muy densa y muy peyorativa también. Eh, por ejemplo, igual en Verdad y Existencia, un poquito más adelante de una de las citas que leía, dice, pone el ejemplo, él, por ejemplo, de tengo un accidente y tengo una pérdida de un brazo, ¿no? Dice, mi libertad comienza ahí, por asumir esta invalidez que no he creado. Y es algo que también menciona en El ser y la nada al propósito del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Del caso precisamente de quien pueda tener algún tipo de discapacidad, falta de algún órgano, por ejemplo, alguna extremidad. Y precisamente me parece importante cómo está pensando este tema de en ese momento, a partir de ahí, desde ese lugar, desde esas condiciones que me han sido dadas, pero que no determinan la manera en la que yo me tenga que conducir en esta vida, o en este mundo, en esta realidad, ahí es donde inicia mi responsabilidad, ¿no? O sea, como precisamente la responsabilidad como esta forma creo yo, como de posicionarse frente a esto, ¿no? O sea, lo pensaba porque el ejemplo que ponías, por ejemplo, del médico que pudiese estar tratando de salvar la vida de alguien, o, bueno, yo pensé médico, pero el caso de alguien que trate de salvarle la vida intencionalmente, desde esta idea, a alguien, y que no, digamos, hay un fracaso en ese proyecto, eh, y decías tú, es responsable de, creo que es interesante pensar en que es responsable no moralmente, como, y por eso se te van a imputar una serie de cosas, que está, o sea, porque tú tenías la intención de salvar y no funcionó, pero sí de, a partir de ese acontecimiento va a haber una toma de posición en relación con la existencia, y a partir de ahí verá cómo este individuo, por ejemplo, se conducirá a la serie de decisiones que vendrán después a partir de esto, que él no era lo que planeaba alcanzar y que sin embargo, bueno, pues ese fue el resultado, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante incluso jugar de pronto con esto en este tipo de ejemplos. Claro, muy interesante lo que decís porque esta responsabilidad no es del tipo moral. No es del tipo moral y tiene que ver, es una responsabilidad ontológica. Y no tiene que ver con la imputación en términos morales ni tampoco en términos jurídicos. Acá hizo una pregunta Hugo. ¿Se conciben límites para el telos de la acción
Hibris, qué buena pregunta. Y acá, no. En Sartre no habría un límite para el telos de la acción, para la finalidad de la acción, si se comprende en un sentido moral, porque ahí habría que ver, sobre todo porque después ponés la palabra hibris, porque no existen reglas morales, leyes morales a priori de la existencia. Sí, hay un proyecto de instituir una moral existencialista, pero bueno, en este punto no existiría un límite en el sentido de una ley moral. Ahora bien, es interesante lo que señalás y es la segunda, ¿no? La segunda pregunta, hibris. En algún punto, es muy interesante, acá surgen preguntas y es como, de esto se podría escribir un ensayo. ¿Hay una cuestión de hibris en la existencia humana? Sí. Sartre no emplea la palabra hibris, pero sí la hay. La hay porque el proyecto originario, y ahí nos estamos abriendo hacia otro tema, ¿no? Pero el proyecto originario del ser para sí, de cada uno de nosotros, es llegar a ser un en sí para sí. Es decir, llegar a ser un ser que se da a sí mismo el ser. Por medio de nuestra libertad, culminaríamos dando a nosotros mismos una esencia, una substancia. Eso es lo que significaría ser un en sí para sí. Y este es el deseo originario de la existencia humana. ¿Qué es esto? En términos coloquiales, esto es muy, muy sencillo. Es el deseo de ser. Quiero ser, pero dándome yo mismo el ser. Nosotros lo vimos en otras clases, ¿no? Sentirme realizado, ¿no? Cuando se habla, estoy realizado, me quiero estar realizado, porque ahora soy médico, porque ahora soy padre, porque ahora soy profesor de filosofía. Entonces ahí se realizó mi vida, ya le di yo el ser padre, ser médico, ser abogado, ser presidente, ser profesor de filosofía. Entonces ahí yo ya contaría con una esencia, sería un en sí para sí. En el sentido común, ¿qué se dice esto? Estoy realizado, estoy pleno, estoy hecho. Fíjense, ¿no? Que en el sentido común se dice estoy hecho. ¿Y quién? ¿Y por quién estoy hecho? Por mí mismo. ¿Saben lo que es esto? Volverse un en sí para sí. ¿Y qué es un en sí para sí? Dios. Lo dice Sartre explícitamente. Y eso, acá esta pregunta de Hibris, es comprendido como una hibris porque es un fracaso. Nunca me logro darme el ser. Cuando digo que me doy el ser, incurro en la mala fe. Cuando digo, ya estoy hecho, estoy realizado, ahora soy, y me determino, ¿no? Médico, astronauta, y ahí ya me di un ser y no, ese ser ya está dado y es creación mía, sería una suerte de hibris, porque el tema es que seguimos existiendo y eso significa que seguimos eligiendo, que seguimos haciéndonos a nosotros mismos. Está bien, puedo recibirme de médico, sin embargo sigo siendo yo y voy a tener que llevar a cabo elecciones y no hay un ser médico que elija por mí. Puedo ser padre, está bien, pero sigo existiendo. Y ese existir significa elegir, y en esa elección se pone en juego mi finitud, se pone en juego mi responsabilidad con los otros. No es el ser padre el que está por detrás mío, sino en todo caso me tengo que hacer ser padre permanentemente. O lo mismo en mi caso, de ser profesor de filosofía, etc. Y está al grado la cuestión de la hibris que en el propio Ser y la Nada, Sartre Silvateo, dice que ese movimiento, que es el deseo originario del ser para sí,
que culmina siempre en un fracaso, es el movimiento inverso al de Cristo. Porque Cristo es lo absoluto, esto lo toma de Hegel, ¿no? De la fenomenología del espíritu, el apartado de la religión, el cristianismo como religión consumada o religión absoluta. ¿Qué, Cristo qué hace? En lo absoluto que se hace mortal. Ahora bien, ¿qué es este deseo originario del ser para sí? Ser el particular, el mortal, el finito y volvernos Dios. Si Cristo es el Dios que se hace hombre, nosotros somos los hombres que buscamos ser Dios. Y esto es un fracaso ontológico. Es ontológico. Y sí, tiene que ver con la hibris. Bueno, así termina el ser y la nada. Sin embargo, retomando lo que decía Jacqueline, no tiene que ser comprendido como un pesimismo porque a partir de ahí empiezan a aparecer otras cosas que es la existencia auténtica, la conversión existencialista, la asunción de la propia finitud, y hay un optimismo en eso. No sé si respondí la pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, profesor, con el tema de teleológico, digamos, porque siempre aparece el tema teleológico y, digamos, el tema de la idea. Por lo tanto, la idea se vuelve inexorablemente a un mundo platónico, digamos. Es decir, que, eh, digamos, que también sucede ahora también en la física y todo lo demás, que digamos que se suponen mundos que de donde aparecen las concepciones de alguna teoría nueva y todo lo demás, mundo como de idea. Es decir, que siempre queda ese rastro que ilumina desde algún lugar focalmente a nosotros los humanos, que produce, ese es súper interesante. Y de ahí, bueno, producida esa, entre comillas, idea, que no sé lo que es, este, pero que no es, aparentemente es algo que ilumina, digamos, y arranca la acción. Pero la diferencia con Sí, Platón, no quiero confundir los términos, pero digamos, cuando uno lo lee hasta también se nota como que, digamos, como una sensación de caída de lo humano, que está en falta y todo lo demás. Y eso también remite a una idea de algo mejor que era, o que va a ser, o que era, o que va a ser, o que es, o que no se sabe. Es decir, estamos en una este, a mí me gusta de Sartre que da por hecho la manifestación y ni se preocupa por qué está la manifestación, y está el ente, chao, está la roca acá y estamos nosotros, y bueno, y a jugarla. Eso está buenísimo. Pero digamos, está siempre en juego la caída, la idea, y después todo lo que nos pueda pasar, qué sé yo, pero digamos, es fascinante, ¿no? Evidentemente. Y bueno, no, también eso de, esa idea de la iluminación, que uno ilumina, me gusta porque tampoco viene de afuera la iluminación también, o si viene de afuera está a través nuestro, qué sé yo. claro, en este sentido, la diferencia con el platonismo es que la idea no tiene una realidad externa a nosotros, nosotros Exactamente, somos eso, ¿no? Lo creamos nosotros. claro. Y lo que decís es perfecto y es clarísimo, porque en Sartre ya está, la piedra está, nosotros estamos, lo otro es el ámbito de la metafísica, Sartre dice es el ámbito de la metafísica y está bien, pero yo de eso no me ocupo. ¿Cuál es ese? ¿Por qué hay un ser en sí y otro ser para sí? Ya me dice discusión metafísica, yo estoy haciendo ontología. Fenomenológica porque parto de la dada. Esto está dándose así. Que incluso eh, puede haber malas lecturas de que se piense que Sartre piense de esta manera porque es ateo. Y Sartre mismo dice no tiene nada que ver. Cuando hablo de mi muerte, hay una parte que habla de la muerte, de mi muerte, o la pone en primera persona, en ser y la nada, era clara, si hay algo más allá
listo, no forma parte de la ontología, será de la teología o de la metafísica. Sí, ese recorte que hace Sartre a mí es apasionante. Es apasionante, pero y al mismo tiempo es como que hay una reivindicación o rehabilitación del mundo. Pero ya no estamos pensando este mundo como un derivado de esto está dado. Lo otro, bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, pero no lo sabemos y no forma parte de mi ontología. Incluso en la crítica de la razón dialéctica también lleva a cabo esta cuestión, porque él está viendo, hay materia orgánica y materia inorgánica. Ahora, el tema es que eso ya está dado, más allá que obviamente va a haber explicaciones físicas, etc. Bueno, pero parte de esta distinción que está dada de materia orgánica y materia inorgánica, y ahí lo que él quiere es evitar, fíjense, caer, porque nosotros tenemos que pensar en el marxismo de la década, el marxismo, ¿sabes? La crítica de la razón dialéctica de 1960. El marxismo posterior, que era una metafísica materialista dogmática, en donde la materia era un principio metafísico duro, con leyes inscritas, y de ahí se explicaba. Yo no sé si esto, siempre hablo de este libro, porque a mí me sorprendió mucho con la vez que lo leí, era adolescente, sí, 18, 19 años tendría, que se llamaba El desarrollo en la naturaleza y la sociedad. No sé si lo habré mencionado acá. Bueno, es un texto de la Unión Soviética en castellano, no editado acá, ¿no? Por el Partido Comunista en 1951, el stalinismo, ¿no? Se llamaba El desarrollo de la naturaleza y la sociedad. Era de mi papá era de PC. Bueno, leo ese libro y empieza con la formación de los átomos, las moléculas, las nebulosas, los planetas, la vida orgánica, pero todo por el desarrollo de las leyes dialécticas inscritas en la materia y culmina con la revolución comunista, ¿no? O sea, el desarrollo mismo de la materia conlleva a la revolución comunista. Claro, y eso era lo que era la filosofía oficial de la URSS. Por eso Sartre, ahí ya en la crítica de la razón dialéctica, también limita. Existe materia orgánica e inorgánica. ¿Cómo viene una de la otra? No voy a caer en cuestiones de esta metafísica, ¿no? El materialismo dialéctico también puede convertirse en una metafísica. Bueno, pero este libro es muy gracioso. Siempre que hablo en clases o doy clases sobre el marxismo dogmático, empezaba hablando de química y culminaba con la revolución comunista ineludible. No sé si queda alguna pregunta o consulta, sí, o como decís, Maxi, comentario. Porque si no, nos despedimos hasta el viernes. Tenemos el último encuentro y vamos a trabajar el tema de la totalización. Claro, sería entonces el viernes 11, Correcto. ¿sí? Muchas Bueno. gracias, Maxi. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Profesor, gracias, profesor. Saludos. Gracias, Gracias a Maxi. ustedes. Buen fin de semana para todas, todos. Igualmente, gracias, profesora. Adiós, chau, chau.